La enfermedad es algo que, bueno, nos toca a todos, ¿no? Una de las realidades más duras y universales de la vida. Y desde el principio de los tiempos hemos intentado buscarle un sentido, sobre todo cuando hay fe de por medio. Hoy vamos a hacer un viaje al corazón de uno de los textos más influyentes de la historia, la Biblia, para ver cómo se enfrenta a esta cuestión tan humana. Y esta es la gran pregunta, la que resuena desde siempre. A lo largo de este análisis vamos a recorrer los textos bíblicos para descubrir las respuestas que nos da. Y ojo, porque no son respuestas sencillas, a menudo son complejas y hasta contradictorias. Vamos a ver cómo la forma de entender la enfermedad cambia radicalmente del Antiguo al Nuevo Testamento. Venga, pues vamos a meternos en materia. Para entender cómo se veía la enfermedad, primero tenemos que comprender un concepto que es, fundamental en el antiguo Israel, la alianza. Pensemos en ella como un pacto, un acuerdo sagrado y muy serio entre Dios y su pueblo. ¿Y esto qué significaba en la práctica? Pues creaba una conexión súper directa, casi matemática, entre el estado físico de una persona y su estado, digamos, moral o espiritual. El cuerpo era un reflejo del alma. Si eras fiel, tenías salud. Si pecabas, te llegaba la enfermedad. Así de claro. Ojo a esta cita del Éxodo, porque aquí vemos un punto clave. La cosa no era solo individual. La idea de la retribución colectiva era potentísima. Lo que hacía una persona podía afectar a la salud de su familia y hasta de sus bisnietos. La salud y también la enfermedad eran un asunto de toda la comunidad. Pero, cuidado, sería un error garrafal pensar que todo era así de simple. La Biblia no es un manual de instrucciones, es más bien un diálogo, un debate a lo largo de los siglos. De hecho, la antropología moderna nos ayuda a ver que la cosa ya era mucho más compleja en los propios textos. Para entenderlo, vamos a distinguir tres dimensiones. La primera es lo que en inglés se llama disease. Esta es la parte puramente biológica. La fiebre, la erupción en la piel, el tumor. Vaya, los signos y síntomas objetivos que un médico podría ver. Luego tenemos la illness. Esta es la experiencia personal, la dimensión subjetiva. Es cómo se siente la persona, el dolor, el miedo, la angustia, esa sensación de que tu cuerpo te ha traicionado. Es, en definitiva, el sentirse enfermo. Y finalmente, la sickness, la dimensión social. Y esto es crucial. Se refiere a cómo la sociedad te ve y te trata cuando estás enfermo. ¿Te aíslan? ¿Te estigmatizan? ¿Qué consecuencias sociales tiene tu dolencia? Pues bien, en la Torá, en los primeros libros de la Biblia, esta dimensión social era, con muchísima diferencia, la más importante. Vale, con estas tres ideas en mente, ahora sí podemos entender qué pasaba con la enfermedad más famosa de la Biblia, la lepra. El término hebreo, zaraat, en realidad no es lo que hoy conocemos como enfermedad de Hansen. Era un término muy amplio para un montón de afecciones de la piel. Y lo que más importaba no era tanto la dolencia en sí, disease, sino sus consecuencias sociales, sickness. Fijaos en cómo funcionaba esto en la práctica. El proceso que se describe en el Levítico era increíblemente metódico. El sacerdote no actuaba como un mago, sino casi como un funcionario de salud pública. Inspeccionaba, si había dudas aislaba al enfermo una semana y volvía a inspeccionar. Era un protocolo de observación y cuarentena súper avanzado para su época. Y la cosa no se quedaba solo en la cuarentena, ¿eh? Las leyes de la Torá sobre higiene y saneamiento estaban a años luz de lo que hacían sus vecinos, como los egipcios. Hablaban de cómo deshacerse de los excrementos, de lavarse después de tocar un cadáver, de la importancia del agua limpia. Todo esto protegía la salud de toda la comunidad. Claro, hasta aquí todo parece tener una lógica. Pecado, impureza, riesgo para la comunidad. Pero, ¿qué pasa cuando la persona que enferma es buena, es justa? Aquí es donde todo este modelo tan simple empieza a hacer aguas, y es la propia Biblia la que se encarga de plantear esta duda de la forma más radical posible. Job. Su historia es la gran protesta contra el sufrimiento del inocente. Es un hombre bueno al que le pasa todo lo malo que le puede pasar. Y Job se niega en rotundo a aceptar que sea un castigo, porque sabe que no ha hecho nada para merecerlo. Al hacerlo, le lanza a Dios la pregunta más difícil de todas. ¿Por qué? ¿Cómo puedes permitir esto? Y ahora damos un salto de varios siglos y llegamos a Jesús. Y aquí, creedme, se produce un giro de 180 grados. La forma de entender la enfermedad cambia por completo, es una auténtica revolución. La diferencia es abismal. Fijaos en la tabla. Jesús sencillamente dinamita la idea de que la enfermedad es una herramienta de Dios. Para él, la enfermedad no es ni un castigo ni una prueba de fe. Es todo lo contrario, es un enemigo. Una manifestación del mal, una fuerza hostil que va en contra de la voluntad de Dios y a la que hay que combatir. O sea que, y esto es lo más importante, para Jesús, cada curación era mucho más que un acto de compasión.
Era una señal, una demostración palpable, de que el reino de Dios estaba llegando, de que algo nuevo estaba empezando. Cada vez que curaba a alguien, era como ofrecer un pequeño adelanto de un futuro en el que la enfermedad, el dolor y la muerte ya no tienen la última palabra. Vale, esto nos deja con la gran pregunta moderna. Si Dios no causa la enfermedad, ¿por qué demonios la permite? Aquí la teología más reciente, en diálogo con la ciencia y la evolución, nos da una perspectiva, bueno, fascinante. La clave aquí es cambiar el chip. Pasar de esa idea de un mundo fijista, o sea, creado perfecto y ya terminado, que luego se cayó, a una visión evolutiva. Bueno, es que lo cambia absolutamente todo. En un universo que evoluciona, la lucha, la enfermedad y la muerte no son un accidente o un castigo, son parte del motor mismo del proceso que permite que la vida se abra paso. El argumento, la verdad, es que es muy potente. Dice que para que exista la libertad de verdad, para que el amor sea una elección real y no un programa de ordenador, el universo necesita tener sus propias leyes, su propia autonomía. No puede ser un teatrillo de marionetas donde Dios mueve todos los hilos. Y claro, un universo autónomo incluye procesos naturales, aleatoriedad, mutaciones, virus, es decir, incluye la posibilidad de la enfermedad. Desde este punto de vista, la bondad del mundo no está en una especie de perfección de fábrica que se perdió, no. Su bondad está en su increíble capacidad para generar, a través de un proceso larguísimo y a menudo doloroso, seres libres, seres capaces de amar. El sufrimiento sería entonces el precio terrible que hay que pagar por el bien más grande de todos, el amor elegido libremente. Pero, seamos sinceros, una explicación intelectual, por muy brillante que sea, se estrella contra la pared del dolor real. La teología puede darnos un marco para pensar, pero no es una anestesia para la angustia que provoca una enfermedad. Y no hay nadie que lo exprese mejor que Dostoyevski en esta cita. Es el grito que ya oímos en Job, ¿no? Es la rebelión del corazón humano que dice, ante el sufrimiento de un inocente, cualquier explicación se queda corta, cualquier sistema se derrumba. Y esta protesta, esta rebelión contra el dolor, también es una parte muy profunda de lo que somos. Así que, al final, ¿qué tenemos? Pues lo que la Biblia nos ofrece no es un libro de instrucciones con respuestas fáciles y ordenadas. Es algo mucho más honesto, el registro de una lucha, de un diálogo intenso y a veces agónico, que duró siglos, con el misterio del sufrimiento. Es un camino que va desde la certeza del castigo, pasa por la duda rebelde de Job y llega a la esperanza de una curación total en Jesús. Y claro, la pregunta sigue ahí, flotando en el aire, y nos interpela a cada uno de nosotros hoy. ¿Cómo se puede compaginar la fe con esta realidad tan dura? Me encantaría de verdad leer vuestras reflexiones sobre esto en los comentarios. Si este viaje por los textos os ha parecido interesante, un me gusta y compartirlo ayuda un montón a que este trabajo llegue a más gente. Y para no perderse los próximos análisis, solo hay que darle a seguir. Muchísimas gracias por vuestro tiempo.